yo voy a intentar dar un paso atrás y entender, ¿no?, desde un enfoque más reflexivista, el por qué surge el concepto de autonomía estratégica y especialmente a qué responden los cambios, ¿no?, y cómo ese concepto se va a ir enriqueciendo de forma paulatina, ¿no? Primero es entender qué es la autonomía estratégica, y aquí he cogido una definición muy sencilla del Parlamento Europeo, en el que dice que es la capacidad de la Unión Europea para actuar autónomamente, es decir, ser dependiente de otros estados de forma estratégica en importantes áreas. Y aquí me gustaría subrayar, habla de la defensa, por lo tanto el ámbito tradicional, de la economía, y también habla de la capacidad para sustentar y defender sus valores democráticos. En este sentido, ya avanzo que en el actual contexto internacional la dimensión más normativa va a cobrar especial relevancia, y en la articulación de sus relaciones con los terceros estados y su entorno más próximo va a tener una importancia aún mayor. Y en este sentido es porque nos hemos dado cuenta del cambio que acontece en la escena internacional, en donde esa dependencia, y avanzo, y esa vulnerabilidad con estados que no comparten nuestro modelo nos hacen dependientes, de manera que en este sentido la exportación normativa cobra una mayor importancia, mantener vínculos con estados más próximos, especialmente en nuestro vecindario, que va a resultar prioritario y conforme a los estándares europeos, ¿no? ¿Por qué va cambiando el concepto de autonomía estratégica? Y en este sentido es analizar la escena internacional, ¿no? Al final lo que busca la Unión Europea es dar respuesta a los retos, a las amenazas y a las oportunidades que presenta la escena internacional, en donde, si bien es cierto que hay aspectos que se circunscriben a los ámbitos tradicionales, ¿no?, al ámbito militar o al ámbito económico, hay otros aspectos que superan o que son distintos a estos últimos, y lo que es recoge las dinámicas propias de la escena internacional, caracterizada por la globalización, que incide la transnacionalización, internacionalización e interdependencia, y por lo tanto los retos son distintos y exigen a la Unión Europea dar una respuesta distinta, ¿no? En este sentido, brevemente, para no repetirme, es cierto que la estrategia de la Estrategia de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de 2016 ya se incluye el concepto de autonomía estratégica, ¿no?, y más vinculado a la defensa. Y aquí sí que quiero subrayar que se dan pasos ciertos, que son iniciales, pero significativos, porque es un área donde apenas había colaboración, ¿no? Se empieza a establecer el PESCO, CAR, etc. Segundo aspecto, segundo acontecimiento de la escena internacional que urge a la Unión Europea enriquecer ese concepto de autonomía estratégica, la pandemia, en donde vemos, y aquí me gustaría citar dos ejemplos de nuestro actual alto representante, que el 90% de los antibióticos los fabrica China, y donde en Europa no se fabrica ni un gramo de paracetamol. De manera que la autonomía estratégica empieza a abarcar y empieza a visualizar la necesidad de incluir otras medidas meramente o que superen lo meramente militar, ¿no? En este sentido, la Unión Europea subraya la necesidad de promover una Europa unida, resiliente y soberana. Y aquí no solamente menciona, ¿se escucha?, la soberanía económica de la Unión Europea, sino también habla de aspectos ya vinculados claramente con el núcleo normativo. Habla de, por ejemplo, el fenómeno de la infodemia, en donde la Unión Europea empieza a llevar a cabo medidas para contrarrestar las distintas noticias, que muchas de ellas no son verdad y que tienen un impacto especialmente en la Unión Europea, pues en Estados democráticos, y por lo tanto la percepción de la ciudadanía en base a una información veraz empieza a ser uno de los principales objetivos para la Unión Europea. El tercer acontecimiento que vuelve a poner de relieve la necesidad de revisar el concepto de autonomía estratégica es tras la agresión rusa a Ucrania y el posterior conflicto armado, en donde bien, es verdad que la agenda de Versalles se marca la idea de defensa, de energía y también de economía, en todas ellas vuelve a reflejarse la idea de esa necesidad de reforzar nuestro marco normativo, ¿no? En este sentido, vemos que cuando tenemos o establecemos dependencias con estados que no comparten nuestros mismos valores, Rusia, hacemos que la Unión Europea sea vulnerable, de manera que tenemos que impulsar en áreas estratégicas, economía, energía, etcétera, relaciones con socios que compartan nuestros mismos estándares, porque si no, bueno, pues de nuevo volverá a acontecer una nueva crisis o volverá la Unión Europea a tener consecuencias
negativas. Es lo que Borrell señala, que hoy, ante esta situación de interdependencia económica, estamos asistiendo a la transformación del poder blando hacia un nuevo poder coercitivo por parte de ciertos estados, ¿vale? Ciertos estados que vuelven a intentar impulsar prácticas más propias de la realpolitik. De ahí que tras la agresión rusa a Ucrania se pongan en marcha distintas medidas, la brújula estratégica, el REPowerEU, etc. Ahora, una vez que hemos abordado qué es el concepto de autonomía estratégica, cuáles han sido las distintas modificaciones o en qué medida se ha enriquecido esta noción a raíz de los distintos acontecimientos que han tenido lugar en la dimensión exterior, vamos a ver cómo se articula, cómo se implementan las relaciones que mantenemos con los estados más próximos, en especial el marco de la vecindad y el marco de la ampliación. En este sentido, a mi juicio, yo creo que tiene un claro reflejo las relaciones que mantenemos con estos países. De hecho, esos vínculos son prioritarios para la Unión Europea. Si bien es cierto que con anterioridad al 2016, la estrategia Mogherini, COVID y la agresión rusa a Ucrania, ya la Unión Europea establecía estrechos vínculos con estos países en área de energía, en área de cooperación económica. Por ejemplo, en el área de desinformación, la célula que nace del Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre todo nace mirando especialmente a aquellos países donde la desinformación rusa tiene un especial impacto, ¿no? Y al final son esos países que tienen que promover cambio y que no solamente tienen que ir liderado por el ámbito ejecutivo y parlamentario, tiene que tener el apoyo de la sociedad para el éxito de los mismos. Estoy recordando las áreas de libre comercio amplias y profundas, o incluso la aprobación de la ley antidiscriminación, requisito previo para la liberalización de visados, y aquí especialmente con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa. De manera que si bien estas áreas de cooperación ya existían, a la luz del concepto de autonomía estratégica cobran una mayor importancia. Y aquí especialmente la exportación normativa. Queremos estrechar vínculos en áreas prioritarias y determinantes, pero conforme a nuestro modelo, porque si generamos vínculos de dependencia, al final, si no comparten un mínimo marco normativo común, volveremos a ser vulnerables, ¿no? En este sentido, se han impulsado distintas medidas, ¿no? El REPower European Union, he estado analizando antes de ayer, por ejemplo, se implementa con los Balcanes. Se ha creado la plataforma de energía de la Unión Europea, que permite avanzar hacia una demanda común, uso coordinado de las infraestructuras, mayor peso en las negociaciones con los socios internacionales y prepara para compras conjuntas de gas, hidrógeno o gas licuado. También favorece la desconexión a través conectar estos países al mercado eléctrico europeo a través de la denominada Energy Community. Permite esa desconexión con Rusia y a medio plazo avanzar hacia un modelo de mayor protección medioambiental y modernización de sus sistemas. Si bien es cierto que, por ejemplo, vemos aquí avances, también tengo que mencionar que también hemos firmado un acuerdo con Azerbaiyán, que si hacemos una comparativa con nuestro modelo normativo difiere enormemente, pero bueno, a corto plazo hemos tomado la medida de promover un nuevo acuerdo en materia energética en julio del 2022 que permita acelerar esta desconexión de Rusia. También el área de la desinformación vuelve a ser determinante, especialmente para estos países, especialmente en Serbia, por ejemplo, donde la desinformación rusa tiene una especial incidencia, también en el resto de los países de Europa Oriental, y donde, si necesitamos avanzar hacia las reformas, insisto, la apropiación de la norma por parte de la ciudadanía es fundamental. De ahí que la Unión Europea también impulse medidas hacia este área. Hacia el sur, también toca hablar de la vecindad sur, sobre todo a través de la nueva estrategia, la nueva agenda del Mediterráneo en el 2021. Esperemos que la nueva presidencia española vuelva a impulsar esas relaciones con el Mediterráneo meridional, pero por ahora tenemos la agenda del Mediterráneo establecida en el 2021, sobre todo busca la resiliencia, ¿no? Y esa exportación no solamente es resiliencia, la Unión Europea apoya la resiliencia estatal, pero también social. Y esa exportación, bueno, pues incide o se orienta más hacia las medidas que van orientadas en la búsqueda de esa resiliencia estatal por parte de estos países. Sin embargo, los resultados son muy distintos y menores en la región del Mediterráneo meridional con medidas que no han tenido éxito, en algunos casos bastante fracaso, ¿no? Por consiguiente, ya para cubrir los 10 minutos, lo que sí que quiero subrayar es que los estados del entorno más próximo de la Unión Europea son determinantes para alcanzar
la deseada autonomía estratégica de la Unión en áreas claves, como puede ser energía, también en el ámbito económico, etcétera, pero que en este sentido la promoción y aquí la capacidad de la Unión Europea de persuadir a estos estados para promover los cambios hacia nuestros estándares va a ser determinante, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en este mundo multipolar. Pues muchas gracias.